Bueno, aquí estamos ya, oramos y vamos a hablar del reino de las tinieblas. Hay que hablar del reino de las tinieblas, es el reino de la muerte, el reino de Satanás, que es todo lo contrario al reino de Dios. El reino de Dios es el amor, es la vida, es Jesús, pero entonces nosotras debemos conocer a nuestro enemigo para desenmascarar al diablo. No podemos seguir andando pasivamente, apáticamente, porque el diablo es el príncipe de este mundo y nosotras somos ciudadanas del cielo, tenemos esa identidad. Como ciudadanas del cielo vivimos en un territorio enemigo para estar preparadas cada vez que el enemigo nos quiera engañar. Nosotras tenemos todas las capacidades, estrategias, armas que Dios nos ha dado, la oración, la alabanza, el diezmo. ¿Cuáles son las armas? A ver, uy, examen. Las armas para derrotar al enemigo. Eso es una pregunta de examen, ¿o no? La Oración, palabra. Sí, la ¿Quién es la oración, palabra? ponerse la El armadura ayuno, la- el ayuno, uh-huh, y la armadura, la sí, alabanza, la la alabanza, alabanza, ajá, ¿qué más? Oración, la Oración, oración. la oración, obediencia, ajá, Ujú. la palabra, la palabra, decir, la sangre de Cristo, Ah, el Señor. nombre de Jesús, la la, fe, medi- la fe, la fe. la Nombre fe, de Jesús, la sangre de Cristo, la palabra, el ayuno, la alabanza, la oración. Todas estas les- son armas que nos ayudan a nosotros a echar fuera al demonio. Nosotros tenemos esas armas para sacarlo fuera de nuestra vida, de nuestra casa, de donde veamos cosas extrañas, así que no son de Dios, que el enemigo esté jugándonos con la mentira, el engaño, la preocupación, la angustia, la ansiedad, todas esas cosas, ahí hay que actuar. Si nosotras vamos a Ezequiel, vamos a conocerlo un poquito, Ezequiel 28 del 12 al 19. ¿Quién lo quiere leer? Carolina, tú hiciste una pregunta, que si Dios habría creado al demonio. Ah, sí, okay, sí. Y yo te dije, yo no sé si yo te conté que yo le dije, Dios, ¿por qué creaste al demonio? Y él me contestó, yo no creé al demonio, yo creé un ángel hermoso. Y Ajá. luego le pregunté, ¿y por qué le das tanto poder al demonio? Y él me dice, yo no le doy poder al demonio, tú le das poder al demonio. No sé si así, pero yo sentí eso, que yo soy la que le doy el poder al demonio. Bueno, vamos a estudiarlo porque Vamos a ver si eso es. conociendo al enemigo sabemos cuáles Sí, son sus partes débiles y ajá, lo que le estamos dando más poder de lo que tiene, como dice el sí. título. ¿Quién lo quiere leer? Del 12 al 19. dice, hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas: rubí, crisolito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y Wow. esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorara. A la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte, han quedado espantados
espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. Amén. Bueno, qué descripción tan detallada, tan precisa de Satanás, Wow. ¿no? El príncipe de este mundo. Y ahí habla de Tiro, el rey de Tiro. Y es que Tiro existió. Tiro es un tipo del diablo. Existió el rey que vivió en el Líbano y creía ser Dios. Y Satanás puso esa maldad en su mente y ahí mismo habla de esas características. Pero Dios está describiendo aquí a Satanás. En el Edén, dice, en el Edén el diablo hablaba a través de la serpiente. Dios creó a Satanás, pero lo hizo como un ángel. Era un ángel de los Sí, un cielos, ángel. un ángel precioso, lleno de sabiduría, lleno de hermosura, lleno de riquezas. Era el sello de la perfección, un modelo de perfección. Entonces, todo lo que Dios hizo con Satanás fue ponerlo en una posición de querubín. Los querubines son el nivel más alto de los ángeles. Entonces todo pasaba por Satanás, la adoración, la santidad, todo. Él era el encargado de absolutamente todo. Pero Cuando, perdóname Carolina, cuando habla del comercio, ¿es del comercio, del mercado, o qué de todas comercio? las riquezas, o sea, todo lo que significa el reino de Dios. Cuando Dios está con sus ángeles, hay cosas que hacer, hay funciones. Satanás era el encargado de la alabanza, era el instrumento de adoración a Dios. Entonces, en ese día de la creación, era llamado lucero, lucero de sabiduría, de cualidades musicales. Vivía en un reino, pues en el reino de Dios, lleno de lujos, de perlas, de rubíes, de esmeraldas. Vivió en el santo monte de Dios, que es el gobierno de Dios. Entonces, vemos que es el encargado de los asuntos del cielo, que estaba en el monte de Dios. Tenía autoridad, tenía una gran autoridad, era un querubín, era un ungido. Su trabajo era como recibir esa adoración de Dios y con todo eso, él creyó, tenía el derecho de recibir elogios, pero no era cierto. O sea, todo eso le pertenecía a Dios, todo eso era de Dios, él era una criatura de Dios, un ángel de Dios como cualquier otro ángel, sino que le dio ciertos privilegios a Satanás y Satanás comenzó a creerse más de lo que era. Empezó el orgullo, comenzó a apropiarse como si fuera propio de él, como si todo lo que fuera de Dios fuera de él. Nosotras somos y tenemos que saber que nosotras somos mayordomos de Dios. Lo que nosotros tenemos no nos pertenece. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios. Y a veces estamos convencidas que por nosotros, nuestras cualidades, nuestras características, nuestra inteligencia y todo, hemos adquirido lo que hemos adquirido gracias a nosotras. Eso le pasó a Satanás. Entonces imagínate en un rango espiritual donde está recibiendo de Dios toda la adoración, toda la alabanza, toda la mercancía, toda la riqueza, todo ese lujo. Y ese papel para él fue como, eso es mío, eso me pertenece. Y quiso desbancar a Dios. O sea, ahí fue donde se le fueron las luces y ahí fue donde comenzó él a entrar en esa maldad, en esa desobediencia, porque creía que merecía todo elogio, merecía toda alabanza por lo que hacía. El orgullo. Y comenzó a pecar, creyéndose que se lo merecía todo lo que recibía de Dios. Es decir, Carolina, que pues desde, o sea, en el reino de los cielos, sus ángeles también tenían lo que Dios nos ha dado, que es dominio propio y un propio pensamiento, o sea, un corazón, y entonces existía la maldad Nosotras, en uno de los cielos. en los cielos, los ángeles tienen rasgos, tienen rangos y en el cielo todo el tiempo es de adoración a Dios, todo el tiempo es adoración.
pero mira que Dios nos hizo con libre albedrío. Todas sus criaturas son hechas con libre albedrío. Pero Entonces, el pecado empezó en el cielo. y ahí pecado- empezó el pecado con Satanás, Satanás. a creerse que podía llegar a ser como Dios. Ujú. Entonces, Satanás. a Y querer es- recibir la adoración que le estaban dando a Dios, a querer No, recibir esa adoración. Si nosotros vamos a Primera de Timoteo, dejemos ahí Ezequiel 28 una marquita porque estas características son súper importantes, porque nosotras podemos muchas veces tener ese tipo de características en nuestro corazón, de no darle la gloria a Dios, de creernos que somos más que los demás, que lo que tenemos es por nuestras habilidades, y echamos a un lado a Dios. Ahí es donde estamos fallando, ahí es donde podemos fallar, y son cositas muy pequeñas, muy sutiles que no nos damos cuenta, pero Dios merece toda gloria, merece toda alabanza y merece toda adoración. Él es el que es el creador, el diseñador de nuestras vidas. Él fue el que nos hizo. Él es el que nosotras debemos responderle con obediencia. Si vamos a Primera de Timoteo 3, del 1 al 6, Ya lo tengo, Carito. léelo, por favor. Dice, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Bueno, ¿Está ahí? ¿qué les dice eso? Hay que tener mucho cuidado con nuestro comportamiento, con nuestra manera de hacer las cosas, porque en cualquier momento Dios nos está usando. En cualquier circunstancia, Dios puede usar tus dones, tus talentos. ¿Son tuyos? No, son los que Dios te ha dado. Que no nos vayamos a crecer creyendo que somos más, que no vayamos a caer en el orgullo y en la condenación, porque todo lo que nosotros digamos debemos hacerlo con humildad. Tantos pastores, tantos padres, tantos líderes deben darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no son ellos, es el mismo Dios hablando a través de ellos. Somos mayordomos, no somos dueños. Los que son inmaduros espiritualmente piensan que son ellos, que son los que mejor cantan, son los que, uy, como tocan ese instrumento, no, esa palabra que dio, uy, no, es que él sí y él sí. Eso hizo que Satanás manchara la hermosura que tenía. Y eso hizo que su sabiduría fuera corrompida, que no nos vaya a pasar a nosotros eso, porque Satanás anda como león rugiente mirando a quien devorar y muchas veces nos puede engañar creándonos en nuestra mente que nosotras, uy, no las duras, uy, no las autosuficientes, uy, no, es que yo sí, es que yo sí, yo no. Yo no, tenemos que bajarnos ante el trono del Señor y decirle, Señor, sin ti es imposible. Sin ti no puedo. Eres tú el poder, eres tú la fuerza, eres tú la fortaleza, eres tú. ¿Dónde estaría yo en este momento si no estuvieras tú? ¿Qué sería de mi vida si en este momento no te tuviera? ¿Es en mis fuerzas? No es en mis fuerzas, es en la fuerza del Señor. El Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso todo el tiempo debemos estar pegaditos del Espíritu Santo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es totalmente absurdo creer que nosotros somos o podemos llegar a ser como Dios, que es el engaño de la nueva era. El engaño de la nueva era es ese, creer que tu mente, tu pensamiento, tu energía, lo puedes llegar a hacer, todo lo que tú pienses lo puedes hacer. Eso no es verdad.
Eso es lo que enseña Satanás a través de la nueva Ujú, era, para sacar a Dios de nuestra vida. ujú, Nosotras somos dependientes de Dios porque somos hijas de Dios. Fuimos creadas con Dios con un propósito y un diseño. Eso nos va a dar un crecimiento espiritual. Nosotras no podemos seguir creyendo cosas que no son verdad. ujú. No podemos seguir en esa inmadurez de que, sí, es que yo soy. No, yo soy gracias Yo- a Dios. Ca- Carolina, cuando uno le dice a un niño, tú estudia y tú puedes llegar muy lejos y lo que tú te propongas en la vida, lo que puedes lograr, ¿eso está mal decir eso? Dios te ha Porque dado, Dios te ha dado. Dios te lo ha dado. Uno siempre debe darle la gloria a Dios. Nosotras somos cristianas Ujú. porque ese lenguaje es muy del mundo. Tú Sí. puedes, todo lo Ujú. que tú quieras lograr, lo vas a lograr porque tú te Ujú, pones tus metas y las vas a... Pero entonces es actuar en mis fuerzas. Entonces el día que yo no ujú, estudie, me va mal en las materias, uy, qué frustración, qué tristeza, qué dolor, qué depresión, No, es Dios el que te está dando esa fuerza. Es Dios, depende de Dios, confía en Dios. Dios te ha dado a ti inteligencia, Dios te ha dado a ti sabiduría. Vamos a pedirla porque Dios pone en ti ese querer, ujú, ese hacer. O sea, no abandonemos a Dios, no saquemos a ujú, Dios de nuestro vocabulario, porque caemos en ese parámetro de que soy yo, por mis logros, por mi esfuerzo, claro, yo me tengo que esforzar. Yo tengo que esforzarme porque Dios me dijo que tenía que esforzarme, pero ujú, ese esfuerzo es meditando de día y de noche la palabra de Dios. Por eso es que la herramienta, el arma espiritual poderosa es la palabra, porque Satanás ve que tú conoces la palabra de Dios y no sabe qué hacer, porque es que tú la ujú, tienes en tu boca, la tienes en tu corazón y tú la predicas todo el día para ti, para tus hijos, para las personas y el enemigo no puede estar ahí. El enemigo, porque es que ¿qué hizo Satanás con Jesús en el ayuno? ¿Y qué hizo Jesús? La palabra. La palabra fue la que marcó esa diferencia y la que desechó toda artimaña del enemigo hacia Jesús, ujú. ¿cierto? Eso es lo que yo le digo a la familia mía, que yo solo me guío de la Biblia, no de un cuento que hizo uno ahí, un político, o que hizo Cristóbal Colón, o que una persona me dijo a mí, mira lo que me dijo una persona a mí, me dice que quiere ir a 5 países donde la Virgen hizo milagros. Y yo le contesté, pero ve acá, para Dios hacerte un milagro, tú no tienes que ir a ningún país. Dios te lo hace ahí donde tú estés sentada. Tú no tienes que ir a ningún país. Ah, pero ella Ay, dijo, oye lo que ella dijo, mamacita. quiero ir a 5 países donde la Virgen hizo milagros. Amén. Entonces yo le contesté así, tú Y, no tienes la, que ir a ninguna parte para Dios hacerte un milagro. y ahí es donde nosotras tenemos que marcar la diferencia. Marcar la diferencia es saber que el enemigo quiere que nosotras pensemos igual que el mundo. Ujú. Que la vida es dura, la Así vida es es. complicada, la vida es difícil, te necesitas de... Sí, Dios en Génesis nos dijo, o sea, parirás No va a con ser fácil. no va a ser Ujú, fácil y el hombre tiene que ujú, trabajar y todo. ¿Por qué? ujú, Por el pecado. ujú, Adán y Eva estaban felices en el paraíso y se dejaron engañar, desobedecieron y les tocó lo difícil. Pero ujú. cuando tenemos al Señor Jesucristo, todas las cosas son posibles, todo, absolutamente todo. Si dependemos Amén. de Él, nos concentramos en Él, alzamos nuestra mirada y nos rendimos a Él, Dios hace cosas milagrosas en nuestra vida, pero Amén. tenemos Ujú. que depender Amén, de Él, amén. ¿ves? Entonces, miremos en 2 de Corintios 2:11. Miremos desde el 10. ¿Quién lo quiere leer desde el 10? Del 10 al 11. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo,
para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Amén. Se dan cuenta las artimañas del enemigo. Él quiere que tú vivas enfadado, resentido, bravo con las demás personas, amargada, que no perdones, que no. Eso lo quiere el enemigo y esa es una de las artimañas. Entre menos perdones, mejor. ¿Qué nos dice Dios? Perdonen siempre. Si nosotros vemos la oración del Padre Nuestro, ahí está absolutamente todo encerrado en lo que la voluntad de Dios quiere que nosotros tengamos para nuestra vida. Ujú. Perdonen a los demás. Y Carolina, y sobre todo perdonarnos a nosotros mismos, porque muchos, Satanás quiere mantenerle a uno la culpa de cualquier cosa. Entonces, también el perdón a uno mismo de los errores que uno ha cometido. Amén, amén, eso es cierto. Cuando Tita decía de ponernos la armadura, debemos tener siempre la armadura de Dios puesta para hacerle frente a las artimañas del diablo. La verdad, tener la verdad siempre en nuestra boca y en nuestro corazón. Fíjense que Satanás es el padre de la mentira, ¿no? Padre de la mentira. Mentira es mentira, mentira piadosa, mentira rosada, mentira blanca, mentirita, mentirota, lo que sea, es mentira. Entonces, si yo no quiero estar rodeada de Satanás, yo tengo que decir la verdad, porque la verdad es la que me hace libre, porque la verdad es Jesucristo. Es ahí Amén. empezar con eso. La paz, tengo que tener paz conmigo mismo y con las demás personas. Estar en paz con todas las personas en lo más posible, en lo que depende de mí, dice Romanos, que estés en paz con todo el mundo. Ser pacificadores, no enfrentarnos a conflictos, a peleas, a disturbios, a armar la guerra, no, ser pacificadores, a ser justos con las personas, a ser justos con nosotros, a tener la palabra de Dios siempre en nuestra mano para que cualquier cosa que oigamos, eso no lo dice Dios. Si eso no lo dice Dios, no lo creo. Si eso lo dice Dios, yo lo creo. Entonces, estar uno muy alerta, tener el casco de la salvación, saber quiénes somos como hijas de Dios. Ya tenemos la salvación. Nosotras fuimos bañadas con la sangre de Cristo. Jesucristo murió por nosotros en la cruz para que nosotros tuviéramos vida, una vida eterna, una vida santa, una vida perdonada, una vida llena de abundancia con Él, solo con Él. Y por último, en 2 de Timoteo, del 2 al 14. No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Vamos a leerlo leámoslo hasta el 25, porque dice, un obrero aprobado por Dios. Vean las características que Dios nos pone aquí tan claras de lo que debemos nosotras hacer, evitar, esforzarnos, reconstruir en nuestro comportamiento, porque eso es lo que estamos estudiando, nuestro comportamiento, nuestra mente, nuestra relación con Dios, nuestro crecimiento espiritual. Es muy importante tener esto claro para que nosotras analicemos nuestra vida, nuestra personalidad, nuestra manera de comportarnos con los demás. Si estamos fallando, corrijamos hoy, no dejemos pasarlo. Entonces dice, un obrero aprobado por Dios. Somos obreros, eso es otra cosa, somos siervos de Dios. Él después nos llama amigos y claro, somos amigos de Cristo. Tenemos esa confianza, podemos entrar con libertad, podemos entrar con ese amor, con esa dedicación, podemos tener esa confianza de que Él nos ha dejado absolutamente toda su palabra y nos ha revelado muchas cosas que no lo haría si no fuéramos amigos. Pero aquí nos llama obreros. ¿Por qué obreros? Porque hay mucha gente que se está perdiendo. Hay mucha gente que todavía desconoce de Cristo. Y nosotras estamos aquí en la tierra con una misión, con una comisión. ¿Cuál es? La de llevar a las personas a los pies de Cristo
para disipularlas, para enseñarles la palabra de Dios, para dar la palabra de Dios, porque si no la conocen, ¿quién les va a enseñar? Pues las que sabemos. ¿Quiénes sabemos? Nosotras, las hijas de Dios, sabemos lo que es el reino de Dios, sabemos su palabra, sabemos lo que Él dice. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando no eran cristianas, que le hablaban a uno de la Biblia y uno, sí, y uno oía eso, tanto que la palabra dice, porque para el que no tiene al Espíritu Santo, la palabra de Dios es locura. Eso es locura, o sea, esta señora está loca, me está hablando en chino, no entiendo nada, pero nuestra función, nuestra posición aquí en la tierra es llevar la palabra de Dios, es transmitir las buenas nuevas, es enseñar lo que Dios dice en su palabra. La gente no conoce la palabra de Dios. La gente dice conocer a Dios, pero no lo conoce. Sabe de Dios, pero no lo conoce. No han tenido la experiencia que nosotras tenemos y hemos tenido con Él. Entonces, el ser obreros es una función, es un trabajo, es un encargo que Dios nos dejó para que hagamos aquí donde estamos, con nuestra gente, con las personas que nos rodean, con las personas que están a nuestro lado. Entonces, vamos a leerlo todo hasta el 26. Dice, empieza nuevamente rapidito. Sí. Dice, no dejes de recordarles esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en el que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Carolina, yo tengo una pregunta porque tú decías, bueno, no sé, ahora que estaba en BSF estudiando el Antiguo Testamento, en Jeremías 31, 34, dice que no les digan a nadie de Dios porque Dios ya los conoce, que no tienen que hablarle de Dios. Que no debes decirle nada de Dios. Ajá. No, No les hables de Dios. Jeremías 31, 34. Jeremías 31, Tú 34. tienes que leer el versículo anterior, porque hay un versículo que dice que ya Jeremías no quería hablarle más. Y Jesús les dijo, Dios le dijo, tú háblale, el que quiera oír que oiga y el que no oiga. No, pero espérate Tú tienes porque... que cumplir con hablarle. Amén. Okay. No, eso yo tenía esa pregunta que quería hace rato preguntar. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Pero es que si nosotros miramos antes, lo que dice que
el pacto que Dios tiene es que después de un tiempo haré que el pueblo de Israel pondrá la ley en su mente, pondrá la ley Era el y nuevo pacto escribiré que hizo. en Ese es su el nuevo corazón. pacto. Claro. Ok. Ajá. Entonces no les digas nada de Dios porque ya ellos No, tú me tienes, conocen. Ahí lo no, dice. No les vuelve y léelo. yo Porque sé, lo van a poner. ya no, pero es que es cuando tienes la ley de Dios en tu corazón. Cuando recibes al Señor Jesucristo, tú ya no estás en la ley, estás en la gracia. Pero Entonces, dice que no le digas a tu neighbor, a la persona cerca de ti, que no les digas porque ya ellos me conocen. Porque también hay personas que yo ya no veo saben eso. y quieren seguir con su soberbia. Léelo otra vez. ¿Qué 34, dice ahí? Carolina, ¿Qué dice lee en el 34? Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Ok. Pero Entonces eso se refiere al Antiguo Testamento, ¿verdad? eso es Eso es antes. consecuencia, eso es consecuencia de algo que va a pasar. ¿Qué es eso que va a pasar? Que la ley ya no es la ley, sino es la gracia, porque es el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel que pondrá esa ley en su corazón, su mente. Y también era una palabra exhortativa. El nuevo el pueblo de pacto. Israel. Era una Por eso palabra es lo que te digo, que se refiere solo al Antiguo Testamento, al el pueblo de Israel. Nosotros tenemos, si tú lees Deuteronomio, el Señor dice en todas partes, ustedes pongan letreros, Sí. pongan eso, hagan, digan, pongan. Ustedes no pueden descansar, no pueden dejar de hablar de Dios. Eso lo dice en Deuteronomio. Por eso es que yo te estoy preguntando, porque a mí eso me confundió cuando yo leí eso. Entonces, Pero hay yo que sé ver que el todo. contexto. Claro, claro, porque también el Señor en una dice, donde no lo quieran a ustedes, sacúdanse hasta el polvo de los pies, ya. Después que tú mira, hay gente que yo no le hablo más ya, ¿para qué? Ya yo le hablé. Yo en mi corazón, yo necesito hablar a las personas de Dios y dar mi testimonio de que Él existe, porque es algo lindo. Claro, Ya, exacto. ya. Pero tú no Ahora, puedes obligar a la gente. cuando nosotras tenemos discernimiento, y es una de las cosas que nosotras debemos pedir, discernimiento Discernimiento, espiritual, eso, tenemos sí. que orar. Pedirle a Si Dios. nosotras vamos a hablar con personas que no conocen de Dios o que ya conocen pero no le han hecho caso, Quieren. Dios nos manda a callar, nos manda a hablar, nos manda a decir o no nos manda a hacer nada. O sea, simplemente orar por esas personas. Por eso es tan importante el discernimiento, porque Dios prepara la tierra, Dios prepara los corazones. Hay personas que ya están preparadas, hay personas que Dios ya les dice, mira, a esto le falta un empujoncito y ya cae. Hay personas que no, que tienen corazones duros, difíciles, porque hay corazones muy religiosos, corazones tercos, corazones idólatras, corazones que se han apartado Qué tanto de Dios triste, y que qué están, triste. el corazón se vuelve una roca. Pues por más de que tú les hables y les hables y les hables, Dios dice, espera, o sea, espera. Pero si ya les hablaste, ya el Espíritu Santo hace su trabajo. No es mi trabajo, es que esa es otra cosa. No es mi trabajo es hablar. El trabajo del Espíritu Santo es convencer, el trabajo del Espíritu Santo es ungir. Nosotros podemos tener toda una cátedra, pues, de pasos de cómo llegar a esas personas y hablarles de Cristo, pero es solamente el Espíritu Santo pone las palabras en nuestra boca que necesita esa persona en el momento apropiado, dependiendo del corazón, porque nosotras no conocemos el corazón de las personas, pero Dios sí. Hay personas que por una palabra que tú dijiste, les hiciste clic. No fuiste tú, es el Espíritu Santo. Entonces, nosotras debemos relajarnos, debemos hacer nuestra tarea poniéndonos delante de Dios y diciendo, Señor, yo simplemente soy un instrumento en tus manos. No lo voy a hacer en mis fuerzas. Yo no puedo forzar a nadie
a que reconozca a Cristo en su corazón. Yo no lo puedo forzar porque eso no vale nada, eso no sirve para nada. Pero Dios pone personas en donde en donde te está diciendo, háblale de mí. Entonces, cuando hablamos, esa persona tiene el terreno fértil para que la semilla, que es la palabra de Dios, llegue a ellos, a su corazón. Ella es la que va a dar fruto. Pero y en la Biblia dice que muchos no van a aceptar al Señor, por más que le hablen, muchos. Ahí la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, que se van a morir sin Cristo, muchos, y se han muerto muchos sin Cristo. Sí, y no, Sí, no pero le como hablan. dice Carolina, que el Espíritu Santo es el que hace el trabajo. convence. El sí, de nosotros hablamos y el Espíritu Santo hace el trabajo. Gracias, Carolina, gracias, sí. Para Halloween, por tenemos que ser ese vaso limpio para ser nobles, estar preparadas para la obra buena. Todos los días es el ser el obrero, o sea, todos los días, Sí. Señor, yo voy a ir a trabajar, yo voy a ir a conocer, yo voy a ir a estar con estas personas, yo voy a estar en contacto con estas personas. Señor, úsame. Y el Señor te usa. Es Amén. esmerarnos en seguir la justicia, en seguir la fe, en seguir el amor, en seguir la paz. Eso atrae, eso Sí, atrae. sí, sí. Eso es lo que va a atraer, porque el La corazón, paz, la esa, corazón ajá. del impío, el corazón del no creyente, es un corazón frío, es un corazón vacío, es un corazón que no tiene amor, que no conoce el verdadero amor, conoce el engaño, conoce la mentira, conoce la traición, conoce el robo, conoce la violencia. Y cuando tú te expresas de una manera que es Jesucristo hablando a través tuyo, eso atrae, eso ayuda, eso se manifiesta el Señor ahí. Lo que dice Carito es verdad, y yo ya lo experimenté. Y yo el domingo me levanté de costumbre, me puse a arreglarme bien y todo eso, y la cuñadita mujer, hermana de mi esposo, ella me dijo, uy, ¿eso para dónde va tan bonita? Le dije, no, pues vamos a dar una vuelta y yo voy para la iglesia. Y ellos pues son un poco, ellos han sido muy reacios y todo eso, pero Dios ha hecho milagros en ellos, en secreto, en oración que yo hago en secreto. Entonces yo le dije a ella, la verdad voy para la iglesia. Si tú quieres ir conmigo, te invito. Y puedes creerlo que es de un amigo que sí. Y ellas son de corazones duros, reacios a las cosas de Dios en la iglesia cristiana. Wow, qué lindo. Y entonces yo le dije, listo. Y ella fue y se arregló. Le dije, ve, te arreglas y te recogemos. Y sí, y la llevé a la iglesia y yo era calladita porque yo he aprendido mucho que uno no es, ¿y cómo le pareció? ¿Cómo te sentiste? Y cómo no, sino, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra y el que convence de pecado. O sea, el Espíritu, ¿cuál es la tarea de nosotros? Orar por esos corazoncitos, por los que todavía no conocen del Señor. Entonces uno hace una tita hermosa, uno hace una lista de los que no conocen del Señor, pues de familiares, amigos, y uno empieza a orar por ellos y el Espíritu Santo es el que hace lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Lo que podemos hacer es orar y el Espíritu Santo es el que convence de pecado y toca los corazones, pero primero toca preparar el terreno, que es el corazón Amén. del que no conoce de Cristo, y tenemos que orar y orar por la persona. Por ejemplo, tita hermosa, si se está orando por alguien, o Dios te ha acercado personitas que no conocen de Cristo, pero tú y el Señor saben cómo es, entonces usted pone el nombre en tu lista y usted empieza a orar y le pide al Espíritu Santo que prepare ese corazón que es el terreno, ¿no? Hablemoslo así. Y Él es el que hace la obra. El día cualquiera que tú le hables a esa persona, mira, va a ser fácil, como me sorprendió a mí el domingo. Yo quedé, pues yo dije, Señor, el Espíritu Santo está conmigo, porque cuando nosotros le damos el primer lugar al Señor y al Espíritu Santo, que es el que hace todo. Ahora, Carito hablaba de la sabiduría hace un rato, y lo mismo la palabra que dice en Segunda de Crónicas, el versículo 1, 14, 10, si lo quieren anotar, y tita hermosa, para que lo anotes y lo leas también, donde Salomón le pide sabiduría al Señor, le pide la sabiduría a Dios. Entonces él le pide sabiduría. Y eso es lo que nosotros hacemos, le pedimos la sabiduría, le pedimos al Espíritu Santo la sabiduría, y conocimiento, sabiduría y conocimiento. Entonces, como él le pide sabiduría y conocimiento y no le pidió cosas materiales, eso se lo dio, pero eso fue añadidura. Entonces nosotros pedimos sabiduría
Y así es que el Señor obra. Cari, Amén. gracias. Quería compartir eso que me Muy pasó el domingo, que fue chévere, muy maravilloso. chévere. Si Porque es tú Sí, que quieres, lo que tú dices, Gladys, te sorprendió, te a mí sorprendió. me Porque es que gozó, cuando nosotras claro. ponemos un plan, voy a hacer este plan, voy a decir así, voy a actuar así, voy a decirle, no, eso no es no así, eso sale. no funciona No es así. así. Eso es, Señor, aquí estoy, ¿para Ponga qué te palabras. sirvo? Y la ¿Para qué gracia de Mm, Dios te está sirvo? con nosotros. Y por eso dicen sí. eso, mi presencia irá delante. O sea, entonces eso es lo que yo sé. Entonces, claro, yo dije, Señor, Espíritu Santo, tú estás conmigo, la gracia tuya está conmigo. Claro, yo feliz, feliz porque eso fue un milagro sobrenatural. O sea, Amén. que sí se cumple la palabra cuando nosotros de Exacto, verdad oramos por los que aún no conocen de Cristo. Y no nos exacto. tenemos Sí. que pero olvidar, lo como que yo Carolina. digo es, lo que yo digo es que en el momento, por ejemplo, yo tengo una sobrina que hizo un party para el día de Halloween, ¿ok? Entonces, 2 o 3 días antes del party, ella me dijo, tía, yo sé que a ti no te gusta eso, pero yo voy a hacer un party para Halloween, si tú quieres ir. Yo le dije, oh, gracias por la invitación, pero nosotros los cristianos no podemos celebrar Halloween, y le expliqué por qué. Y le expliqué el significado de Halloween y todo. Si ella lo celebra, ya ella sabe, ya ella no está ignorando, pues ya yo le dije lo que, que no podemos celebrar eso si creemos en Cristo y tenemos a Cristo, y el engaño de Satanás, porque mucha gente dice, no, pero que eso es sano, eso es una cosa sana, no Sí, es sano. claro, son mentiras, Ay, son Dios mío. mentiras, Mentira del diablo, sí, son Sí. mentiras que el enemigo ha sembrado en la mente de las personas y no sí, Oh, tienen la sí. capacidad, no tienen el velo, tienen un velo en sus sí. ojos que no le permiten ver la verdad. Entonces Pero Ujú. nosotros que ver, conocemos sí, la verdad, por eso empezamos así. de ver Nosotros Sí. mi, somos sí, hijas de Dios y Ujú. Jesucristo es la Amén. verdad. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Tapar cosas y sí, ocultar la verdad para que la gente crea Sí. mentiras y engañarlos, buscar cualquier trampa para que ellos caigan en cosas que no son de Dios. Sí, 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 sí. el Bueno, deber mío era explicarle en ese momento, ese es el deber mío, explicarle en ese momento que ella me hizo la invitación, explicarle lo que eso significa. Ya de ahí para allá ella no puede decir que no sabe que eso no significaba. a ver, muy chévere lo que dice Altagracia. Una cosa es el conocimiento en la mente, otra cosa es tener la convicción en mi corazón. A mí me pueden decir muchas cosas y yo, sí, Sí. ya entendí, ajá, 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 pero nada. es cierto. Pero ya cuando el Espíritu No Santo llegó. se revela a mí, se revela a mi corazón, ahí me está sacudiendo y me está diciendo, Carolina, eso no es así. Ahí es donde Ujú, yo caigo en cuenta, wow, estaba engañada, estaba ujú. viviendo una mentira, yo no sabía. Es el Espíritu Santo el que te convence de la verdad, ¿sí? Sí. Porque yo puedo tener mucho conocimiento en mi mente, pero para mí eso no significa nada, Ya. simplemente conocimiento. Pero Ujú, Dios quiere que nosotros tengamos ese Espíritu Santo vivo y la ujú. sabiduría Sí. de Dios para hacer su voluntad. Por eso Ujú. debemos rendirnos ante Él y no creernos autosuficientes. Siervos del Señor, no debemos andar peleando, debemos ser Sí. amables, propensos a enseñar, a no irritarnos, a corregir a los adversarios con la esperanza que Dios les dé el arrepentimiento. Es Dios el que pone en nuestro corazón ese arrepentimiento de que Ujú. estoy haciendo algo mal, de que no debe ser así. De esa manera es que nosotros vamos a salir de las trampas del diablo, porque el diablo nos engaña, nos dice cosas que no son verdad, nos dice verdades a medias o mentiras a medias, verdades a medias. Entonces, Medias. no someternos a la voluntad del diablo, o sea, de estar alerta para detectarlo y sacudirnos, o sea, saber que eso es mentira, que eso es del diablo, no lo acepto. Tengo la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón, en donde yo sé cuál es la verdad. Bueno, eso era lo que yo les quería decir acerca del diablo. Que muy astuto. El querubín hermoso, sabio, porque todo el mundo lo pinta como el oro ese rojo con cachos y entonces espantoso. Y no, es hermoso, por eso atrae, Mira que pero es una hermosura corrompida,
Es una sabiduría que está destrozando corazones. El diablo se viste de ángel. La segunda de Timoteo 2, 14, 26 y Ajá. la de primera de Timoteo 3, 1, 6, en esas dos escrituras se refuerza esa instrucción del Señor que dice que debemos de ser capaces de enseñar. Ajá. Ahí está muy claro en donde dice en la de primera de Timoteo 3, 1 al 6, dice capaz de enseñar, debe ser capaz de enseñar. Y en la de segunda de Timoteo también dice capaz de enseñar. Entonces, eso es muy importante porque está, digamos, reforzando Dios esa instrucción para nosotros y eso es clavísimo. A mí me parece que esa parte, de pronto muchas personas que tienen un crecimiento en el conocimiento de la palabra, que tienen digamos, sí, ese conocimiento de la palabra del Señor y quieren cumplir ese deber de discipular, pero les falta la capacidad de enseñar, porque para eso se debe de tener también mansedumbre, se debe de ser amable, se debe de tener unas palabras suaves, que digamos que lleguen bien a las demás personas para que no se escuchen regañonas, ni se escuchen, digamos, con autoridad que de pronto no la tienen todavía. Esa capacidad de enseñar me parece que uno la debe de trabajar mucho para ya uno como mandarse al ruedo a ser discípulos, porque pues me Pero es llama que todo el que Puede recibe ser. a Cristo, oye, todo el que recibe a Cristo tiene que hablarle a los otros. No es que tú vas a ser un maestro en la iglesia, por ejemplo, que si tú quieres tu llamado, si tú no tienes llamado para ser maestro en una iglesia o lo que sea, pero después que tú recibes al Señor, se te van a presentar la oportunidad que tú tienes que hablarle a la persona. No, Porque mira, el primer ministerio que nosotros sí, tenemos es nuestro hogar. Nosotros debemos empezar por nuestra casa. claro. ¿Cómo está mi esposo? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está? ¿Quién te rodea? ¿Con quién vives? ¿Vives con tu mamá? ¿Vives con tu papá? ¿Vives con tus tíos, tus sobrinos, tus nietos? ¿Cómo está la gente a tu alrededor? Ese es tu ministerio. Y el Claro. Señor empieza por ahí. O sea, Pero, empieza por tu primer por ministerio. ejemplo, ahí Ahí, está, en tú ese eres momento, cristiana, la Dios única cristiana. nos va discipulando, Dios nos va moldeando y va dándonos la capacidad para enseñar, para nosotras como mamás, Ajá. somos cierto, Como nosotras somos cristianos tenemos maestras, llamado de hablarle a la gente todo, pero el don de maestro es otra cosa. Pero sí, hablarle a señor, la gente, todo el que recibe a Cristo, siempre le habla a la gente de Cristo, claro, siempre. señor. Porque todo el que recibe a Cristo le habla a la gente, Amén, ¿entiendes? amén. Yo no soy maestra, pero si alante de mí mi sobrina dice que va a celebrar Halloween y me está invitando, yo tengo que hablarle, yo tengo que hablarle. Y tenemos también otra cosa en cuenta, mira, tú en tu familia la única cristiana eres tú, yo en la mía la única cristiana soy yo. Esto es personal. Por eso es que es tan lindo el cristianismo, porque es personal, porque Dios tiene un propósito para cada persona. Y al rendirnos nosotros ante Él y decirle, Señor, ¿para qué te sirvo? ¿Para qué soy buena? Para llevar tu palabra, sí. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quién? Entonces el Señor empieza a mostrarte personas. Y lo que decía Gladys es fundamental. Empezamos a orar por esas personas que Dios pone en nuestro corazón, porque Claro. no es en mis fuerzas, no es en mi capacidad, no es porque yo sepa más, no es porque yo lleve más años de cristianismo, no, no es nada Claro de que eso. no. Señor, me has puesto esta persona en mi corazón. Ahora les estaba diciendo, Dios puso en mi corazón orar por los esposos de todas ustedes, por los esposos. No sé, o sea, Amén. y yo, hay que orar por los esposos, Claro. porque los esposos necesitan ese apoyo, ese soporte, necesitan esa capacidad para ser sacerdotes de su casa,
para ser esos miembros de su familia que sean respetuosos, que sean caballerosos, que sean atentos, que sean siervos de Dios. Los vamos a ver, Señor, yo quiero verlos rendidos ante ti. Hay muchas mujeres que sus esposos no son conversos, que sus esposos no conocen a Cristo. Entonces, la tarea es más difícil, porque cuando yo soy cabeza, pues yo mando, pero yo no soy cabeza. Entonces, ¿a quién me le rindo? Pues tengo que obedecer a mi esposo, someterme a mi esposo, porque eso lo dice la palabra de Dios. Pero tengo que orar por mi esposo para que él sea un hijo de Dios, para que mi comportamiento respetuoso, amable, afable, cariñoso, atenta, o sea, que él pueda ver al Señor Jesucristo en mí y lo atraiga con el amor, lo atraiga con la paz, lo atraiga con palabras amables, lo atraiga. Diga, wow, yo quiero eso, pero es que no soy yo, no es que soy yo, es que tengo la mejor esposa del mundo porque es que mi esposa no soy yo, es Dios en mí y que Él entienda eso. Entonces es la oración, oración, oración constante. Entonces Dios puso oración por los esposos.